Bien, entonces esto fue lo último que nosotros quedamos. Entonces, aquí este ejercicio que estaba en uno de los PDFs que yo les mandé, decía que ustedes tenían que simplemente indicar cuál era la propiedad que estaba relacionada con con ese enunciado. Entonces, vamos a ir uno por uno repasando un poquito las propiedades. La propiedad asociativa, que es lo que yo les mencioné la última vez, significa que yo estoy asociando elementos, es decir, yo los estoy combinando, los estoy juntando. Usualmente nosotros decimos que la propiedad asociativa es algo como esto. El 1 con el 2 están asociados porque ellos dos se van a sumar primero y después puedo sumar otro número. Y se fijan que el resultado va a ser siempre el mismo. Si yo sumo 1 más 2, me da 3, y 3 más 3, eso me da 6. Y eso es lo mismo que yo lo diga al revés. 1 más, y sume primero el 2 con el 3. E igual me va a dar 6 el resultado. Esa es la propiedad asociativa, que yo puedo elegir a quién sumo primero o a quién resto primero. Bien, ahora cuando yo dije resto, quiero que ustedes puedan recordar de que cuando nosotros estamos trabajando con suma en los números enteros, con suma y resta, ya sea los enteros o los racionales, básicamente nosotros lo que estamos haciendo, estamos trabajando solo con suma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sumando números positivos y números negativos. Y el decir resta es una forma un poco más simple para que nosotros no nos confundamos, porque es lo que traemos arraigado desde básica. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, eso que está aquí sería la primera propiedad, propiedad asociativa. Entonces yo quiero que ustedes puedan mirar dentro de las 6 opciones que están ahí, cuál sería la propiedad asociativa, en cuál se estaría cumpliendo esta. Recuerden, ustedes escogen el orden que quieren ver, en cuál se estaría cumpliendo. Aquí yo puse el ejemplo de la suma, pero perfectamente yo lo podría hacer con multiplicación. Vale decir eso también. Ya, algunos me dijeron la C, la E. Bien, Jessy, es la E. Fíjense de que aquí está diciendo que primero se está multiplicando el B con el C, ¿cierto? Se está multiplicando el B con el C, pero es lo mismo que yo multiplique también el A con el B primero. Veamos un ejemplo de eso. 2 por 3 por 3. Veamos eso. Esto me da 3 por 3, 9. 9 por 2, esto me da 18, ¿cierto? Y si yo lo hago al revés, 2 por 3, y después yo lo multiplico por 3, 2 por 3 me da 6, y 6 por 3 también me da 18. Por lo tanto, ahí yo utilicé la propiedad asociativa. Es decir, la propiedad asociativa lo que dice es que yo escojo a quién opero primero. Es decir, yo escojo la operación que hago primero. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir la propiedad asociativa. Ustedes escogen. Bien, entonces aquí esto sería la A. Vamos con otro. Rodrigo. Rodrigo. Ya, cualquier cosa me avisan, chiquillos. Ya. Ya, veamos entonces la siguiente. Propiedad distributiva. No te preocupes con ello. Propiedad distributiva quiere decir que ustedes, tal como dice el nombre, distribuyen, es decir, ustedes reparten a distintas partes a algún elemento. Nosotros lo utilizamos de esta forma. Cuando nosotros tenemos un número que está multiplicando a un paréntesis, la propiedad distributiva lo que me va a decir es de que ese número que está delante del paréntesis va a multiplicar a cada elemento. Recordemos que siempre, adelante de un paréntesis, hay un número
que no está escrito, ¿cierto? Perdón, hay un número, hay un signo que no está escrito, que en este caso es una multiplicación. Pero ojo, de que aquí tiene que multiplicar a cada elemento que está dentro del paréntesis. En este caso el 2 multiplica el 3 y el 2 también multiplica el 5. Un error frecuente es decir 2 por 3 más 5. Ese es un error frecuente. Lo correcto sería decir también 2 por 5. Eso es lo que hace la propiedad distributiva. Y si ustedes se fijan, ahí alguien, la Melanie lo dijo, es la letra F. Esto sería la propiedad distributiva. Chiquillos, para los que no deja entrar, hay dos opciones para poder entrar con el link. Uno, hacer clic directo en el link, o la segunda es entrar por la contraseña. Ambos métodos funcionan igual. Usualmente cuando colocan la contraseña se equivocan. Lo que yo les recomiendo es siempre entrar directo por el link. Esta guía, por cierto, volviendo un poquito al otro, esta guía fue la guía número 3 que yo les mandé. Está en la página, esta última guía. Ya vuelvo a repasar un poquito esto, porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar ahora, por eso lo estoy mostrando en este momento y no lo mostré antes. Bien, la propiedad distributiva lo que hace es, usualmente, cuando nosotros tenemos algo como eso, que tenemos un número que está delante de un paréntesis, como sale aquí, Victoria, lo que nosotros hacemos es tomar ese número que está aquí y multiplicar ese número por cada elemento que está dentro de ese paréntesis. En este caso, ese 2 multiplicaría el 3 y ese 2 también multiplicaría el 5, pero yo mantengo esa operación que está ahí entre medio, de la siguiente forma. Esto me quedaría 2 por 3, mantengo la operación que está ahí, más 2 por 5. De esa forma me queda la propiedad distributiva. ¿Se entiende? Eso es lo mismo que el número estuviese en la parte de atrás del paréntesis. Y ahí yo lo desarrollo. 2 por 3 me da 6, más 2 por 5 me da 10, y esto me da 16. Bien, ahí yo simplemente después ya desarrollo como cada una de estas partes. Cuando el número está al final, voy a dar un ejemplo más con esto. Cuando el número está al final, voy a escribir ahora esto mismo con letras, porque este es el principal motivo por el cual nosotros estamos recordando la propiedad distributiva. Por ejemplo aquí, recordemos de que siempre, 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 entre un número y un paréntesis, si es que no tengo ninguna operación, siempre hay un signo de multiplicación que está escondido, siempre. Y si hay un signo de multiplicación entre un número y un paréntesis, automáticamente tengo que recordar de que eso es la propiedad distributiva. Siempre, chiquillos, recuerden que estamos trabajando con la propiedad distributiva cuando ustedes vean un número adelante o atrás de un paréntesis. Independiente de donde esté, si está justo, pegadito y no hay ninguna operación, es propiedad distributiva. ¿Qué dice la propiedad distributiva? Dice que yo tomo ese número y lo multiplico por cada elemento que está dentro del paréntesis. Chiquillos, importante, por cada elemento. Y en ese momento nosotros tenemos que también recordar la regla de los signos, si es que hay algún signo negativo o signo positivo. En este caso son solo positivos, por lo tanto no hay ningún problema. Entonces aquí me queda, lo voy a escribir tal como está planteado aquí. Me queda 3 por x, ¿cierto? Y me dice más 3 por 5. Bien, Ignacio, no es que recién te acepté, tú entraste hace como un minuto nomás, así que tampoco me diga que recién te acepté. Yo tengo aquí la lista de los que están entrando. Entonces, desarrollo esto, 3 por x, queda igual, ¿cierto? Entonces esto me queda 3x más 3 por 5, que son 15. Eso es básicamente la propiedad distributiva. Bien, me hicieron una pregunta que también es muy buena. ¿Qué pasa si la x estuviese
fuera del paréntesis es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pasa si yo tengo la X, por ejemplo, aquí, y aquí tengo, no sé, tengo una Y más un 2. Por ejemplo, aquí tengo la letra fuera, ¿cierto? Me va a quedar de la misma forma. Voy a devolverme al tiro. X por Y, lo anotaría aquí, más el X por el 2, pero uno no dice X2, ¿cierto? Uno lo dice al revés. Uno dice 2X. Eso es lo mismo que hacer esto, el X por el Y y el X por el 2. Chiquillos, por favor, aquí lo estoy repitiendo un montón de veces porque el error frecuente es no multiplicar nunca el segundo elemento. Recuerden, siempre no se olviden de él, siempre lo dejan solo, nunca lo multiplican. Entonces, esa parte no lo olviden. Bien, eso es la propiedad distributiva. Aquí me voy a devolver un poquito para ver los ejemplos anteriores. Chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta con lo que es la propiedad distributiva? Vale, tú tienes una pregunta. Después de multiplicar por los dos números, ¿se tiene que sumar sí o sí? En caso de que se puedan, sí, cuando son términos semejantes, como por ejemplo en el primer caso que nosotros tuvimos, que eran como el 6 con el 10 los puedo sumar, los sumo. Pero por ejemplo abajo, el 6 con el 10 son números, ¿cierto? Por lo tanto los puedo sumar. Sí. 6 más 10 me da 16. Pero en el segundo ejemplo, tengo 3x y tengo 15. Como no los puedo sumar, quedan 3x más 15. Solamente si se pueden sumar, se suman, cuando son términos semejantes. Cuando lleguemos un poquito a álgebra, yo voy a hacer un repaso de lo que son términos semejantes. Pero por ahora este es como el ejemplo. Bueno. Bien, chiquillos. Ya. Voy a borrar entonces aquí para seguir con el siguiente. Bien, entonces ya habíamos encontrado distributiva y asociativa. Vamos ahora con lo que es conmutativo. Conmutativo es la típica frase que quizás alguno de ustedes ha escuchado, es el orden de los factores no altera el producto. Pero antes de empezar voy a contestar la pregunta de la Silvia. Me dijiste que pueda explicar de nuevo esa parte. ¿Qué parte, Silvia? Me di cuenta después cuando yo subo los videos, esto parece un monólogo. Yo haciendo preguntas y claro, ustedes lo escriben en el chat, pero en el video sale como que estoy hablando solo. En fin. Silvia. ¿Qué parte quieres que explique de nuevo? ¿La propiedad distributiva? Ya, voy a explicar entonces una vez más la propiedad distributiva, chiquillos. Después de esto, ustedes ya pueden volver a revisar el video, pero lo voy a explicar una vez más. Ya, voy a dar otro ejemplo con otros números ahora. Bien, puse un signo negativo y también puse una letra ahora para que vean que siempre se aplica el mismo procedimiento. Si ustedes tienen un número o una letra, recordemos que las letras son números, ¿cierto? Cuyo valor a veces no se conoce. Si nosotros tenemos un número, ya sea que esté adelante o detrás del paréntesis, mi sugerencia es que si ustedes en algún futuro ven el número que está atrás, pónganlo adelante, porque va a ser lo mismo. Bien, pero es exactamente lo mismo porque se cumple sí o sí la propiedad distributiva. Lo que hace la propiedad, distribuye, es decir, tomo este 5 y yo lo voy a multiplicar, porque aquí tengo un signo de multiplicación que está invisible. Y ese 5 lo voy a multiplicar por el 3 y también lo voy a multiplicar por la X. En todos los ejemplos que yo di antes, se fijaron de que eran solamente números positivos. Como eran números positivos, no había ningún problema, porque no había que multiplicar ningún signo. En este caso, como yo ya tengo un número que es negativo, que en este caso es el X, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transformarlo en una suma, ¿se acuerdan? Pero si yo hago eso, le cambio el signo al siguiente número.
Respondiendo a la pregunta de la Vicky, ¿cómo yo podría decir que es asociativa? Esto es súper informal, chiquillos, pero es la forma en que yo quiero que ustedes por lo menos como puedan entender el significado de lo que es las propiedades. Cuando nosotros estamos trabajando con la propiedad asociativa, yo elijo a quién opero primero. Bien, respetando obviamente los signos y los paréntesis, pero yo escojo qué hago primero. Eso es, por ejemplo, cuando estábamos en la letra E que está aquí, la que está marcadita acá, se fijan de que aquí está multiplicado primero el B por el C. Entonces, decir la propiedad asociativa es que ustedes van a escoger a quién van a multiplicar primero. En este caso, da lo mismo, porque el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. Pero ustedes escogen a quién multiplican primero o a quién suman primero. Bien, eso es cuando hay puras multiplicaciones o puras sumas. Bien. Volvamos entonces al ejemplo que estábamos aquí, repasando un poquito para no perdernos. Convertí esta resta que está aquí, vamos aquí a borrar el signo. Como solamente estábamos trabajando con sumas, yo la semana pasada les comentaba de que esta resta yo la puedo transformar siempre en una suma. Creo que se los comenté a ustedes o fue en un video que subí. Si no se los comenté a ustedes, aquí se lo estoy comentando en este momento. Cada vez de que nosotros tenemos una resta, siempre la transformamos en una suma y le cambiamos el signo al número siguiente. Entonces con esto nos olvidamos de las restas tontas que siempre están molestando. Se me traba la lengua. Entonces tengo 5 por 3, que me da 15. Vamos a escribirlo aquí ordenadito. 5 por 3. Y también tenemos más, ¿cierto? Porque aquí tenemos una suma en este momento, más 5 por menos x. Bien. Y ese menos, nosotros también lo podríamos colocar adelante. 5 por 3, que me da 15, más, y ese signo menos, lo podríamos colocar aquí adelante, entonces me queda menos 5x, más menos 5x. Bien, chiquillos. Yo creo que esta parte yo se las mostré el año pasado, pero a comienzo de año, por lo tanto, la CIMO llegó a fin de año y al resto creo que tampoco se los había mostrado. Hagamos un paréntesis con esto. Es una forma de que personalmente yo la encuentro muchísimo más ordenado. Yo sé que muchos de ustedes quizás están acostumbrados a hacer la tablita cuando van a sumar, ¿cierto? Ponen aquí los positivos y los negativos y aquí ponen todos los números que son positivos, ejemplo. Y acá ponen todos los números que son negativos, ¿cierto? Y los suman y después hacen eso. Eso a mí no me gusta. Es demasiado mecánico y para contenidos superiores no me da la solución que yo necesito. Bien, esa tablita en un comienzo sirve para que nosotros podamos entender qué estamos sumando, qué estamos restando, pero en el futuro no me sirve. Sí, esa tabla de verdad en un comienzo sirve, porque me permite como mirar, estos son positivos, estos son negativos, perfecto. Pero en un futuro, la verdad es que eso ya nos va a confundir un poco más. Por lo tanto, para evitar eso, lo que yo siempre hago es transformar todo en suma. Todo en suma. Elimino todas las restas. ¿Y cómo yo elimino las restas? De la siguiente forma. Aquí estoy haciendo un paréntesis con lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Por ejemplo, tengo 3 menos 5, ¿cierto? Para eliminar esa resta, yo esto lo voy a transformar en suma y al número que está justo a la derecha, es decir, el 5, yo le voy a cambiar al signo contrario. Si era positivo, ahora me queda en negativo. Entonces esto se me transformó en 3 más menos 5. Ahora ustedes podrían estar diciendo, pero ¿de qué me está sirviendo esto, chiquillos? Créanme de que si yo les estoy enseñando algo, es porque en el futuro lo vamos a utilizar muchísimo en ejercicios que son un poco más complejos. Bien. ¿Se entendió entonces esa parte? Voy a dar otro ejemplo más de eso. Menos 4, menos 7. Aquí, Victoria, estoy simplemente haciendo como un repaso de una forma de poder sumar números de números enteros. Aún no estoy como viendo el ejercicio en el que estábamos antes. Esto es un ejemplo solamente.
Entonces aquí tengo menos 4 menos menos 7. Tengo una resta, una tonta resta. Entonces lo que yo voy a hacer es transformar esta resta en una suma, pero... Uy, ¿por qué me cambia el color este? Pero si yo cambio esto en una suma, al número que está justo a la derecha, yo también lo voy a transformar, le voy a cambiar el signo al signo contrario. Entonces me queda un 7 positivo. Entonces ahora tengo una suma entre un número positivo y un número negativo. Como son de distintos signos, se restan. 7 más menos 4, esto me da 3. Chiquillos, si es que alguien no se acuerda de cómo hacer mucho esto, en el canal de YouTube hay un video que explico justo esto que estoy hablando ahora, para que ustedes puedan meterse ahí y después repasarlo un poquito. ¿Bien? Ya, volvamos acá entonces. Terminemos con este ejemplo que estábamos aquí. Entonces aquí me sale, terminando ya la propiedad distributiva. Recordemos, si tengo un número adelante de un paréntesis, ese número que está ahí multiplica a todos los elementos que están dentro del paréntesis. ¿Bien? Voy a hacer un segundo y les mando el tiro esto para que después lo dejen ahí. Y ahí está. Ya, nos están quedando un poquito menos de 10 minutos. Vuelvo entonces acá. Entonces la propiedad distributiva es lo que me decía, 5 por 3, que aquí está cierto, más, porque ahora tengo una suma, más 5 por x, que es lo que está acá. Y eso me dio como resultado finalmente el 15 y el menos 5x. ¿Bien? Alguien está colgado, parece. Ya, chiquillos. Entonces ya tenemos la propiedad distributiva. También vimos la propiedad conmutativa que le estábamos empezando, ¿cierto? La propiedad conmutativa lo que me está diciendo es de que es el orden de los factores, no altera el producto. Es decir, da lo mismo el orden en el que yo los multiplique porque me va a dar exactamente lo mismo. 5 por 3 es lo mismo que decir 3 por 5, ¿cierto? Es exactamente lo mismo y eso es la conmutatividad en la multiplicación. Ahora, fíjense, esto también se aplica en la suma. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Esto se aplica en la suma y en la resta. Por eso de que yo prefiero siempre eliminar las restas. Dije la suma y la resta. La suma y la multiplicación. Es por esto que yo siempre prefiero eliminar todo lo que son restas, porque la resta, esto no ocurre. No es lo mismo decir 2 menos 3 que decir 3 menos 2, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esto que está acá me da menos 1 y esto me da 1. Y eso no es lo mismo. Por lo tanto, la propiedad conmutativa únicamente se cumple en la suma y en la multiplicación. ¿Bien? Ahí se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, viendo los ejercicios que están aquí, ¿cuál sería la propiedad conmutativa? Revisen bien. Bien, perfectamente podría ser la B. De hecho, es la B, pero específicamente no es la... Bueno, se cumple esa propiedad en la B, pero la letra B también es otra propiedad. En este caso es la A. Muy bien, es la A, porque aquí estoy diciendo de que A más B es lo mismo que decir B más A. Pero para todos los que me dijeron que es la B, chiquillos, también está bien la B, porque A por 1 es lo mismo que 1 por A, ¿cierto? Pero es lo que vamos a ver en una de las propiedades que está un poquito más adelante.
Pero en este caso, esta sería la C. Pero también se cumple la B. Ya voy a explicar por qué no puse la B y solamente puse la A. Entonces aquí ya tenemos la conmutativa. Clausura. Clausura quiere decir que si yo tengo dos elementos que son de un conjunto numérico, por ejemplo, tengo el 5 y el 5 que pertenece a los números enteros, y tengo el 3, el menos 3, y el 3 también pertenece. Eso significa, esa E más o menos clara. También pertenece a los números enteros. Tengo dos números, ¿cierto? Si yo esos números los opero, los sumo, los multiplico, los divido, los resto, etc., hago una operación entre ellos, y el resultado de ellos sigue perteneciendo al mismo conjunto, eso va a querer decir de que ahí estamos ante la propiedad que se llama clausura, que está clausurado. Viene de esa palabra, viene de la palabra de estar clausurado, que quiere decir que está delimitado, es decir, que no se puede salir de ese lugar o entrar a ese lugar. ¿Bien? Entonces, aquí básicamente me está diciendo que si yo tengo dos números enteros, y los sumo, los resto, los multiplico, los divido, hago lo que sea con ellos, el resultado debiese seguir siendo un número entero. En este caso, quiero que puedan mirar los ejercicios que están aquí y que puedan decirme cuál seguiría siendo entonces la propiedad de clausura. Es la D. Muy bien. Fíjense de que aquí me está diciendo que tengo el A y el B, que son números racionales, ¿cierto? Me están diciendo que son números racionales y después me está diciendo, entonces, la suma de ellos dos, el A más el B, sigue siendo un número racional. Por lo tanto, esto está cumpliendo la propiedad de clausura. Entonces, esta es la letra D. Nos quedan 5 minutos, alcanzamos todavía. Bien, y aquí estamos ya con los últimos dos, que estos dos se van a cumplir para ciertas condiciones. Bien, elemento inverso. Existen dos tipos de elementos inversos. Existe un elemento inverso para la suma y existe un elemento inverso para la multiplicación. Bien. A eso se les conoce como inverso aditivo y el inverso multiplicativo, o opuesto aditivo o opuesto multiplicativo. Cumplen con esos nombres, siempre y cuando diga inverso o opuesto. Como se me están adelantando, ¿ah? Bien, ya claramente están quedando pocas opciones. Me están quedando solamente estos dos que están acá. Entonces veamos, elemento inverso. Voy a explicarlo primero para la suma y después para la resta. Para la suma, recordemos que es el mismo número, pero con el signo contrario. Eso es todo. O pues elemento inverso es la suma. Mismo número con el signo contrario. Por ejemplo, si tengo el menos 8, va a ser el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Se fijan? Eso es elemento inverso en la suma. En la multiplicación es el mismo número, pero invertido como fracción. Eso es elemento inverso en la multiplicación. Ya voy a explicar una vez más el de la suma. En la suma es el mismo número, chiquillos, mismo número. No cambia el número, pero yo le cambio el signo. Si es un 5 positivo, ahora es un 5 negativo. Y este sería su opuesto. No lo voy a escribir porque escribo medio mal. Imagínense, escribo mal los números, imagínense las letras aquí. A ver, ¿puedo escribir aquí? Ah, sí puedo. Pero se ve chiquitito. Ahí se alcanza a ver. Ese sería el opuesto aditivo. Bien, chicos, es el mismo número, pero con signo contrario. Eso es lo que se llama elemento inverso, o opuesto aditivo, o inverso aditivo. O cumple con la misma función a pesar de que tienen nombres distintos. Mientras diga opuesto, diga inverso aditivo, lleve su apellido de aditivo, se cumple esto. Ahora, esto también existe para la multiplicación, porque recién vimos el ejemplo para la suma, ¿cierto?
el opuesto aditivo de adición, también esto existe para la suma, perdón, para la multiplicación. Y eso se llama inverso multiplicativo. Y es el mismo número, y recordemos de que todos los números siempre están divididos por 1, ¿cierto? Todos los números están divididos por 1. Entonces, mi inverso multiplicativo, yo tomo ese número y lo escribo justo al revés como fracción. ¿Se fijan? Y me queda de esa forma. Ese es el elemento, el inverso multiplicativo. Voy a dar otro ejemplo, pero con fracción. Si tengo la fracción 2 séptimos, su inverso multiplicativo es esta fracción, pero al revés. 7 medios. Si esto tuviese un signo, el signo se mantiene. Eso tiene la particularidad, el inverso multiplicativo, de que el signo se mantiene. Bien, en el inverso aditivo, el signo cambia al número contrario. El número se mantiene y cambia solamente el signo. Un último ejemplo. Menos 4 quintos. Su inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo de este número sería 5 cuartos, y el signo, recordemos que yo lo puedo escribir en cualquier parte, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. El signo se mantiene. Pero la fracción es la que importa, que es la que se invierte. Pero de este número, su inverso aditivo sería el mismo número, pero con el signo contrario, en este caso sería positivo. Chiquillos, se va a cortar la llamada, entran por el mismo link que yo les mandé. Sí, entran por el mismo link. Así que nos estamos viendo en 2 minutos, no, en como 5 minutos más, porque el video se tiene que guardar. El video se guarda y yo subo la clase, entro a la clase de nuevo. Así que tómense un recreo, vayan al baño.